Bueno, ahora sí, aproximándonos más a la filosofía, creería yo que habría que empezar ah, con, con la premisa básica, que es que uno piensa para adaptarse y uno se adapta para vivir bien. Y ese es el propósito de la filosofía, o sea, buscar el conocimiento para entender cómo funcionan las cosas y de ahí vivir bien, o sea, de ahí decidir bien para vivir bien. Básicamente se trata de eso, o sea, es pensar bien para entender las cosas, o sea, obtener conocimiento, verdades, con las cuales, independientemente de la situación, uno pueda decidir bien y pueda vivir bien, lo cual es la premisa de Aristóteles. La filosofía sirve para vivir bien en la vida, o sea, más allá de cualquier situación, digamos, circunstancial que a uno se le presenta en la vida, uno está en una gran situación llamada vida y la filosofía trata de encontrar los saberes para vivir bien en la vida. Ahora, ah, am, mm, hay muchas, muchas formas muchas proposiciones acerca de cómo encontrar conocimientos. Hay tres principales. La primera es el racionalismo, la segunda es el empirismo y la tercera es uh, la dialéctica, la dialéctica no, sino la fenomenología del espíritu de Hegel, que pues en sí es una teoría general, pero que contiene dos cosas importantes. Por un lado, una forma totalmente distinta de encontrar conocimiento y por otro lado la triada que es tesis, antitesis y síntesis. Bueno, el racionalismo creo que ya lo expliqué y pues básicamente se trata de observar el mundo para encontrar sus patrones y de ahí razonar para encontrar las verdades. El empirismo se trata de experimentar directamente los fenómenos de la realidad para encontrar los conocimientos o verdades. Um, y luego la fenomenología trata de como que es invertido, no busca, no va al mundo, sino que va a la conciencia. ¿Cómo es que las cosas se le presentan a la conciencia? Y de ahí entender cómo funciona la realidad, o sea, de ahí entender cuál es la lógica, cuál es el propósito de diferentes fenómenos que nos suceden, por ejemplo, el experimentar el color rojo. Entonces parte de lo contrario, no del mundo a la conciencia, sino de la conciencia al mundo. Por otro lado, está la triada de Hegel, que consiste en, sobre un asunto, por ejemplo, afirmar algo, es una tesis, y luego hacer una antitesis, que es una contradicción o decir lo contrario acerca de ese asunto. Eh, Bajo esas dos perspectivas hay una dialéctica, una interacción entre las ideas y uno razona para crear una síntesis. La síntesis es un resultado de comparar la tesis y la antitesis y darse cuenta de qué cosas de cada cual eran ciertas y cuáles no, o cuáles eran más lógicas y cuáles no. Esto permite llegar a una idea más completa, menos sesgada, con la que quizás eh, es más fidedigno el pensamiento que uno obtiene eh,
o el conocimiento que uno obtiene, digamos, tiene más grado de verdad quizás. Esas son las formas de conseguir conocimiento según la filosofía. Eh, Luego está la epistemología, que consiste en dudar sobre el conocimiento, dudar sobre su grado de verdad o de lógica, mm, principalmente para no caer en el error de creer algo que no es, como supersticiones. Es algo muy importante dentro de la filosofía. Mm, Dentro de ello, pues está, creo yo, la figura más importante es Susan Haack, con su escrito sobre la verdad y nada más que la verdad, en donde expone mm, pues diferentes aspectos de la verdad, de sus significados, sus diferentes significados, principalmente mm, como a través de la lógica y la experimentación comprobar si un conocimiento es cierto o no. Y bueno, básicamente se trata de eso. Luego está la ontología, que se pregunta por la identidad de las cosas, qué es lo que no cambia dentro de tal fenómeno o dentro de tal sistema. Luego está la hermenéutica, que es básicamente un método, un protocolo para interpretar textos filosóficos o textos como tal, para interpretarlos bien y entender las ideas tal cual como el pensador las pensó. También hay otras cosas, pero esas son las esenciales. Am, Luego de hablar de eso, que es como las herramientas y lo principal del filósofo, está el hecho de filosofar. El filosofar es un proceso riguroso que puede ser, como ya dije, hecho a través de diferentes procesos, por ejemplo, el racionalismo, el empirismo o la teoría de Hegel. El caso es que todos buscan encontrar verdades y reflejarlas en conocimientos, o sea, en pensamientos que reflejen la realidad, o verdades, las cuales son descripciones de la realidad, y con ello, con esos conocimientos, entender más la realidad y al entender más la realidad, tener más dominio de la realidad, lo cual permite básicamente sí obtener mayor calidad de vida. Ah, pues un ejemplo rápido de esto sería el estoicismo, en donde sus ideas ya trascienden un poco a lo espiritual, en donde pues las técnicas que ellos utilizan aseguran que si son practicadas, cada vez más uno se va a acercar al bienestar, a la liviandad, a la paz, al gozo, que uno va a ver el mundo con sentido, con un propósito, con color. uh, Uno se va a sentir más libre, más templado, con un propósito, etc. Un segundo, tomo agua. Y bueno, básicamente está eso como en lo principal. Luego de lo más general de la filosofía, que es eso, que son los digamos, protocolos con los cuales uno obtiene conocimientos para tal o tal cosa, surgen diferentes filosofías, las cuales son un conjunto de ideas acerca de, puede ser la realidad en general o de un asunto en específico. O sea, en la realidad hay asuntos que son asuntos
idénticos, pero hay pensadores que piensan cosas distintas acerca de estos y que piensan que funcionan de forma distinta o que tienen una causa distinta o que tienen un propósito, una lógica distinta, que tienen una identidad distinta, por ejemplo, el fenómeno de la muerte. Hay pensadores que piensan que, que la identidad de la muerte es simplemente la destrucción del cuerpo y que ya no funcione más. Otros dicen que la muerte significa trascender el mundo material, ir a otro estado de existencia. Otros pensadores dicen que la muerte es simplemente como una transformación de energía, de un traslado de conciencia y demás. O sea, hay muchas ideas a través de la historia acerca de los mismos asuntos, pero si hay una realidad, solo puede haber una filosofía que sea cierta. Entonces, pues cada filósofo trata de acercarse lo más que puede a lo que es cierto, a su forma, con sus métodos, con las verdades que ha comprobado. Y de ahí nacen las filosofías más importantes de todos los tiempos, las cuales voy a resumir ahorita. O pues las ideas filosóficas que yo creo que son más determinantes a la hora de pensar en filosofía. Por ejemplo, el Vedanta, el solipsismo, el Zen, el budismo, el determinismo, el panteísmo, el monismo de Spinoza, por ejemplo. También está el misticismo y demás filosofías que proponen ideas acerca de un asunto o acerca de la realidad como tal y que, digamos, voy a explicar qué son, cómo funcionan y por qué dicen o afirman lo que afirman. Luego de eso, pues habría que compararlas para ver cuáles son más ciertas que otras o más factibles, más lógicas que otras a través de la epistemología. Sí, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Luego hay dentro de la filosofía pensamientos acerca, por ejemplo, de la política o sistemas que el humano ha creado, por ejemplo, la matemática, la química, la física, la sociedad. Hay filosofía acerca de cada una de estas cosas. Hay filosofía acerca de el fenómeno de existir, filosofía acerca de la conciencia, en donde se afirman ideas como si fueran verdades que tratan, como siempre, de dar un entendimiento al sujeto para que pueda decidir correctamente y decidiendo correctamente vivir mejor. Pero luego hay otras filosofías como el nihilismo, en donde echan un paso atrás y dicen, ¿acaso es siquiera posible vivir bien? ¿O para qué vivir bien? ¿O es imposible vivir bien porque no hay realidad?
Entonces estas otras filosofías yo las considero un poco torcidas porque ya no son tan lógicas, porque pues dudan, pero ya dudan de algo que es la premisa esencial de la filosofía. Ah, mm, pero bueno, en todo caso, también voy a considerar esas filosofías en mi explicación del siguiente audio. Pero pues ya estoy cansado de la voz, de pronto lo hago otro día. Pues para dar una rápida introducción a lo que voy a hablar sobre el solipsismo, el panteísmo, el determinismo, el libre albedrío, el idealismo objetivo, idealismo subjetivo, idealismo alemán, idealismo trascendental, relativismo, zen. Voy a hablar de el monismo, específicamente el de Spinoza, el Vedanta, el Dzogchen, el Mines, que es una idea de Hegel, la cual me parece muy determinante dentro de la filosofía. Luego el misticismo, el mentalismo, la no dualidad, el nihilismo, la simulación, el existencialismo, el pesimismo, que también es muy interesante, la libertad radical de Sartre, muy interesante, estructuralismo, que es ontología sobre el lenguaje, el postestructuralismo, luego hablar sobre entendiendo a Hegel, luego de todo eso, pues hablaré sobre ideas políticas que tiene la filosofía, luego ideas acerca de la conciencia y finalmente me acercaré más hacia fenómenos como la mente. Entonces hablaré de psicología, hablaré de la ética, lo que es correcto hacer o pues sí, en sí eso. Eh, mm, y al final, lo que pretendo hacer es, que era lo que iba a hacer al final de todo eso. Eh, un segundo, recuerdo. Sí, iba a conectar todo eso con la espiritualidad y cómo la espiritualidad termina rebasando la filosofía. Y de hecho el estoicismo como un claro ejemplo de cómo trasciende la filosofía a pura intelectualidad, a la existencia propia y pues la vivencia como tal para vivir bien. Uh, pues solo como un ejemplo, no como algo definitivo, porque pues también está el Zen que trata de eso, o el Vedanta. Uh, Finalmente, concluiré con plantear algunas preguntas y luego responderlas acerca de lo que yo pienso. Y ya, de eso se tratará. Bueno, y luego comparar algunas filosofías con otras. Bueno, eso sería todo.